nosotros. Bien, hermanos, vamos a iniciar la palabra de esta mañana. Y todos sabemos, hermanos, que a pesar de este atípico año, ¿verdad?, que hemos vivido, de alguna manera u otra hemos estado esperando esta fecha, ¿cierto? Nos gusta pues el hecho de compartir regalos, nos emociona dar regalos, e incluso en la limitante económica que podríamos tener, ¿verdad?, por los golpes económicos, financieros que hemos sufrido todos, aún así vamos y tratamos de escoger un buen regalo, aún con un presupuesto corto, ¿cierto? Yo he estado pensando, normalmente, hermanos, con Cristal siempre nos ponemos de acuerdo para empezar a comprar regalos ahí tipo octubre, septiembre y a veces en el año, y los vamos guardando. Porque, bueno, ustedes saben, en diciembre, ¿verdad? Los precios se disparan un poquito, la locura de andar comprando. Entonces, hermanos, siempre anticipamos poder tener un par de regalitos y nos hemos preparado para esta fecha. Y a mí personalmente, hermanos, me emociona, como usted no tiene una idea, darle un regalo a cualquiera de mis hijos, y yo creo que ustedes también. Pero también darle un regalo a alguien, un presente, algo bonito. Y nosotros, hermanos, cuando vamos a dar un regalo, normalmente escogemos el mejor regalo, porque queremos dar algo bonito, ¿cierto? Dar algo bueno. Y esta semana pensaba en una frase en inglés que es muy mencionada en estos tiempos. La frase dice: Jesus is the reason for the season. Quienes no entendieron, hermanos, les voy a traducir: Jesús es la razón de esta temporada. Gloria a Dios por eso. Jesús es la razón de esta temporada. Espero hayan entendido el sarcasmo. Quizás algunos dirán: el hermano piensa que habla inglés, ¿verdad? No, hermanos, yo por eso, porque no hablo nada de inglés, nadita. Y ahí mis hijos, de hecho, les voy a contar, miren, ellos ya descubrieron que yo no hablo inglés y ellos sí hablan inglés. Y Cristal un día de estos los escuchó hablando: hablemos en inglés para que mi papá no entienda lo que estamos diciendo. O sea, ellos ya se ponen de acuerdo para que yo no entienda, imagínense. Entonces, hermanos, era esa parte. Pero Jesús es la razón de esta temporada. Y debemos de estar claros en eso. Y por eso, ¿verdad?, quisiera preguntar yo esta mañana: si tú pudieras regalarle algo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿qué le regalarías? Piensa en eso en este momento. Porque, bueno, a mis hijos yo les quiero regalar lo mejor, a mis amigos también, ¿verdad? A mis compañeras de trabajo, a Vanessa y a Dairi, esta semana les regalé, ¿verdad?, un postre, ¿verdad?, de maíz, y les dije: ya no pidan más, ese es mi regalo. y cositas, ¿verdad?, porque queremos agradar, en estas fechas es para eso. Pero te pregunto, si pudiéramos regalarle algo a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le regalarías? Pregúntale a la persona que está al lado, si lo tienes, tu familia, alguien, si tienes, y es posible, ¿qué le regalarías al Señor Jesucristo? Y bueno, hermanos, esta mañana vamos a considerar una extraordinaria visita, una visita que el Señor Jesús va a recibir. Un gran homenaje, un gran reconocimiento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero nada más darles un poquito de la historia. Unos personajes vienen con una fidelidad. ¿Y cuál es esta finalidad? ¿Cuál es esta finalidad de ellos? Bueno, adorar al Rey de los judíos. Cabe mencionar, hermano, que estos personajes no eran judíos, no eran cristianos, nada que ver con eso. Pero vienen para poder adorar al Rey de Reyes, porque el Rey, el Mesías, ha nacido. Son hombres sabios en búsqueda de una espiritualidad, y estos hombres han decidido ir al mejor lugar espiritual para poder encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con esa persona que ha nacido, ¿verdad? Esa promesa que estaba desde el Antiguo Testamento. Ahora, no sé si ustedes ya saben de quiénes les estoy hablando. Les voy a poner una imagen ahí en pantalla para que más o menos sepan: la estrellita de Belén y todo, ¿verdad? Y ahí van. Aunque, hermanos, hay una información deformada referente a esto, ¿verdad? Y ya vamos a ir explicando conforme vayamos estudiando, porque usted podría decir los 3 reyes magos. Pero, hermano, quiero decirle ahorita que no son reyes. Eso es lo primero que debemos de entender, y ya lo vamos a ver a la luz de la palabra. Y algunas cuestiones, ¿verdad?, que a través de la historia han cambiado. Sin embargo, acá está en la palabra del Señor que estos hombres sabios iban para poder recibir, para poder encontrarse con el Rey de Reyes. Y vamos a estudiar la visita de estos magos y su adoración. Y ya vamos a explicar el contexto o el significado literal, ¿verdad?, que tiene la palabra magos. De hecho, discutíamos ayer con Cristal referente a cómo es utilizada esta palabra en inglés. No es magos, y en español sí es magos. Entonces, en
inglés literalmente, ¿verdad?, se traduce como sabios, así como realmente el contexto lo quiere decir. Eran hombres sabios y ya vamos a explicar un poquito esto. Así que, hermanos, de hecho, cuando vemos esta imagen en nuestros países, ¿verdad?, creo que por enero se espera la venida de los Reyes Magos para poder dar regalos, ¿verdad?, a los niños, y creo que pues en países, especialmente de Latinoamérica, se hace esto. Ahora, hermanos, no vamos a enfocarnos en esta tradición porque no obedece a la razón bíblica, ¿cierto? Pero es una tradición que se ha incorporado, se ha abrazado en nuestros países especialmente. Fíjense que mientras estaba preparando la palabra de esta mañana, entre semana empecé a estudiar mucho referente a esta historia, referente a este episodio que nos narra la Biblia de estos personajes. Y John MacArthur, un pastor, ¿verdad?, de los máximos exponentes en Estados Unidos, con una muy buena base bíblica, aunque no coincidimos con él en algunas formas, ¿verdad?, del evangelio, referente a que, bueno, nosotros somos pentecostales y él es, ¿verdad?, un poco más reformado en ese sentido, pero tiene muy buena palabra y tiene muy buenos estudios. Y en uno de esos, hermanos, estaba leyendo que él hizo una investigación, y en esa investigación parece que más o menos en el siglo XII un grupo de obispos empezaron a investigar si era posible o si era realmente fideligno, ¿verdad?, esta situación, si era correcta. Y encontraron, hermanos, al hacer investigaciones, este grupo de obispos, que los cráneos de este grupo de personas, que de hecho también, hermanos, pensamos que solamente son 3, pero la palabra de Dios no dice cuántos eran. Por algunas razones se ha concluido que eran 3, pero realmente no se puede decir si eran 3 o no. La Biblia no lo dice, pero nosotros decimos los 3, ¿verdad? Y hay alguna razón por la cual se piensa esto, vamos a verlo más adelante. Pero John MacArthur decía en este estudio que estos cráneos, los cráneos de estos hombres fueron encontrados realmente viendo hacia Belén, según el estudio de ellos. De hecho, hermanos, un grupo de personas, de científicos también, tratando de ir en contra de la palabra del Señor, o tratando de encontrar argumentos para decir que, bueno, lo que está en la Biblia no es correcto, lo que está en la Biblia no es cierto, o no tener bases, ¿verdad?, de razones bíblicas, también entraron en una investigación, no cristiana, por cierto, secular, y empezaron a documentar a través de la historia y a través de la palabra de Dios, y también a tratar de recrear el recorrido que habían hecho estos personajes, tratando de saber si este viaje, largo viaje de kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros a través del desierto y todos aquellos contras, ¿verdad?, que tenían, saber si este viaje era posible. Y ¿saben qué, hermanos? Sí fue posible. O sea, lo hicieron personas no cristianas. Y al final concluyeron que si era posible, tomando los descansos, los camellos, o quienes acompañaran, ¿verdad?, los animalitos, debían de tomar descansos a ciertas horas, trazar una ruta. Y entonces, hermanos, encontramos, y siempre de alguna manera, ¿verdad?, vamos a darnos cuenta que la palabra de Dios es correcta, es real. Porque, hermanos, no es solamente los únicos científicos que han tratado de corroborar acontecimientos bíblicos. Han sido muchos, y al final siempre sale la conclusión: sí era posible, sí fue posible. Entonces, hermanos, este grupo de hermanos, ¿verdad?, de personas lo hizo, y así hemos evidenciado que realmente esta historia era correcta. Ahora, hermanos, lo que sabemos acerca de estos hombres es algo de historia, muy poquito realmente, y lo que narra Mateo capítulo 2 del versículo 1 en adelante. Fíjense, hermanos, también que según Mateo no se dice los nombres, porque ahora, ¿verdad?, hasta le llamamos por nombre, ¿cierto? ¿Cómo se llaman? Ajá, cabalesos, ¿verdad? Y realmente la Biblia no lo dice, pero ahora tienen nombres. Ahora, esto en base a la historia, ¿verdad?, se ha tratado de también, de hecho, la raza. Algunos los pintan, ¿verdad?, de que uno era de una raza latina, otro era diferente, ¿verdad? Y así, cada uno. Tampoco se dice eso. Ahora, hay un principio histórico referente a pensar que pudo haber sido así, porque representaba a toda la nación, a todo el mundo. Ellos representaban eso. Entonces podría ser un poco válido, ¿verdad?, esa ilustración. Ahora, no se sabe, hermanos, mucho de estos sabios. No sabemos cuántos fueron, ni tampoco sabemos de dónde vinieron, porque la palabra del Señor dice que vinieron del oriente. La tradición dice que eran hombres de alta posición, cerca de la antigua Babilonia. Ahora, la pregunta es: ¿cómo supieron que la estrella representaba al Mesías? Hay 3 hipótesis para
que se manejan, ¿verdad?, los historiadores y los teólogos referente a esto. 3 hipótesis. ¿Cómo sabían que la estrella representaba la venida del Mesías? ¿Cómo sabían? Bueno, una hipótesis, hermanos, es que quizás eran judíos de los que permanecieron en Babilonia después del exilio, y por eso conocían las predicciones del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías. Otra hipótesis es que quizás eran astrólogos orientales que estudiaban manuscritos antiguos de todo el mundo. Debido al exilio judío de los siglos anteriores, seguramente habían ejemplares del Antiguo Testamento en su tierra. Y ahora, hermanos, pudiera ser una razón. Ahora, eran sabios. Seguramente como sabios estudiaban los astros, estudiaban las estrellas. Eso no me cabe duda, ¿verdad? Y posiblemente pudieron haber algunos manuscritos y los estudiaron. Ahora, la tercera hipótesis que yo personalmente me quedaría con esa. Puede ser que recibieran un mensaje especial de Dios y dirección para encontrar al Mesías. En su sabiduría, en todo lo que hacían, posiblemente lo encontraron. Ahora, algunos eruditos dicen que eran de diferentes lugares. Ellos eran de diferentes lugares y que representaban al mundo entero al postrarse a Jesús. Ya lo vamos a ver bíblicamente. Aquellos hombres de tierras lejanas reconocieron a Jesús, el Mesías, cuando la mayoría de los elegidos no le conocieron. Y Mateo describe a Jesús como el Rey del mundo. Y notemos algo, hermano. Usted tiene su Biblia ahí en su mano. Vea por favor el Evangelio de Mateo. Qué interesante es, hermanos, que Mateo en el capítulo 1, el objetivo del Evangelio de Mateo es presentar a Jesucristo como Rey. Jesucristo como Rey. Ese es el principal objetivo de Mateo. Y Mateo en el capítulo 1, ¿qué empieza haciendo? Plasmando una línea genealógica, ¿verdad?, para poder decir: este es el Mesías, este tiene derecho al trono porque viene de la genealogía de David. Y entonces Mateo desde ahí empieza a decir, empieza a argumentar y empieza a presentar su tesis diciendo: Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores, como nosotros lo creemos. Amén. No los veo muy emocionados a ustedes hablando de Jesucristo, el Rey de reyes, pero a mí sí me emociona porque Él es el Rey de todo, Él está sobre todo. Y entonces Mateo empieza en el capítulo 1 diciendo: Él es el Rey, para después decir en el capítulo 2: nació el Rey, el Mesías, vienen a adorar al Rey, que es lo que nosotros vamos a estudiar esta mañana. Y así lo hace en el capítulo 2. Así que, hermanos, ¿qué ejemplo podemos encontrar de esta historia de principios de adoración para nuestra vida hoy, en este día? Así que quiero, hermano, que abra su Biblia y leamos Mateo capítulo 2, versículo 1 al 6. Leamos el Evangelio de Mateo capítulo 2, versículo 1 al 6. Está en pantalla con letras muy chiquitas, pero usted tiene su Biblia, así que vamos a leerlo. Amén. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Imagínense esta pregunta. Vinieron unos magos, unos sabios, unos hombres sabios, estudiosos. Posiblemente no venían solos. De hecho, hermanos, normalmente el grupo de sabios como científicos, porque posiblemente eran científicos de esta fecha, de esta época, no viajan solos, ¿cierto? Siempre bajan con un montón de gente. Uno le lleva una cosa, otro le lleva un telescopio, qué sé yo. ¿Se imaginan ustedes? Entraron ahí, entraron a Belén y empiezan a preguntar: ¿dónde está el rey de los judíos? Entraron, perdón, a Jerusalén. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está? Empiezan a preguntar ellos. Y dice: porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Y note esta expresión: y toda Jerusalén con él. Ya vamos a estudiar eso. El rey Herodes, ¿verdad?, se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ojo a quién él reunió, a quién citó, a quién llamó. Dice que llamó a los principales sacerdotes y escribas del pueblo, o sea, de los judíos, ¿cierto? Y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, y entonces citan la profecía del profeta Miqueas, que dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eras la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Y miren qué expresión más preciosa que ocupa el profeta Miqueas, que dice que apacentará
a mi pueblo de Israel. Hermanos, no sé cuántos hemos tomado el tiempo de poder estudiar las profecías del Antiguo Testamento y su cumplimiento en Cristo, en el Mesías. Y miren esta expresión, que apacentará a mi pueblo, o sea, se convertirá en el pastor. Todas las profecías, hermanos, están fielmente cumplidas que anunciaban a Jesús, porque así es Dios de perfecto, así es Dios de exacto. Así que quiero, hermanos, que esta mañana me acompañe a orar y que podamos, a través de este episodio bíblico, de esta escena que se narra en Mateo capítulo 2, podamos nosotros saber, aprender qué nos tiene el Señor para nosotros esta mañana. Amén. Me acompaña a orar, ¿le parece? Padre, te damos gracias esta mañana. Oh Señor, cuán agradecido estoy porque tu fidelidad he visto en mi vida y en la de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tenemos una semana más para poder adorarte, para poder buscarte. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, esta mañana hables a nuestros corazones, hables a nuestra vida. Que tu palabra, Señor, como lo dice tus escrituras, siempre llega a tiempo, siempre redarguye, siempre confronta. Te pido, Señor, por medio de tu palabra nos confrontes esta mañana, nos hables, porque tu palabra es clara, tu palabra habla, las escrituras hablan. Tú dejaste esto, Señor, para guiar a tu pueblo, y gracias, Señor, por tu palabra que has dejado para nosotros. Te pido en el nombre de Jesús nos hables, Espíritu Santo de Dios, habla nuestra vida, quita todo estorbo, quita, Señor, a todo pensamiento ahorita de frustración, de enojo, molestia, decepción, porque queremos recibir tu palabra. Queremos, Señor, que nuestros corazones sean puesto, Señor, un fruto para poder dar esa semilla pueda quedar en nuestros corazones para poder dar ese fruto a tiempo. Gracias, mi Dios, por todo lo que haces, en el nombre de Jesús, amén y amén. Esta mañana, hermanos, quiero hablarles bajo el título Mi mejor regalo. Mi mejor regalo. ¿Recuerdan que les pregunté si nosotros pudiéramos regalarle algo al Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Rey, qué le pudiéramos regalar? Y entonces por eso esta mañana quiero hablar mi mejor regalo. Piensa en este momento cuál sería mi mejor regalo, no para mi familiar, no para mi hijo, mi mejor regalo para Cristo, mi mejor regalo para Jesús. ¿Cuál es? Entonces, hermanos, quiero que observemos primero algunos detalles que tienen que ver con el contexto para que podamos ir entendiendo la historia completamente. Veamos el versículo 1. Vea su Biblia, abra su Biblia y estudiemos la Biblia juntos. Dice el verso 1: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vamos nada más a explicar. Número 1, hermanos, debemos de entender que según la Biblia, Jesús ya había nacido, que es un episodio diferente al de los pastores que habla en Lucas. Ahora bien, los historiadores o las películas nos han unido estas dos escenas. Y entonces estamos confundidos con eso, pero son dos episodios diferentes. ¿Por qué? Bueno, hermano, démonos cuenta que los pastores son notificados en el momento del nacimiento del Señor Jesús. Y dice que vayan a ver al pesebre y que van a encontrar, o sea, con pañales. En pañales y en un pesebre van a encontrar al niño. Entonces, desde ahí, hermanos, podemos notar que son dos acontecimientos, dos escenas completamente diferentes. Y ahora, hermanos, los magos no van a un pesebre. Según lo que acabamos de leer o lo que vamos a leer, los magos van, o los sabios van a una casa. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, los comentaristas de la Biblia, ¿verdad? Los estudiosos, los eruditos de la Biblia, así como ustedes, hermanos, que yo sé que se queman las cejas leyendo la palabra del Señor, dicen que en esta escena de Mateo capítulo 2, posiblemente Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, haya tenido entre 1 año y medio y 2 años. O sea, ya estaba un poquito grandecito. Y miren también qué curioso esto. Ahora, hermanos, por ese cálculo, porque también de hecho, recuerdan ustedes en esta historia, el rey Herodes se enoja, se turba, dice la palabra del Señor, y manda a matar no a los recién nacidos. ¿A quién mandó a matar? A los niños que tenían menores de 2 años, porque hace un cálculo. Entonces, no estamos hablando, ¿verdad?, que estos personajes llegan en el momento del nacimiento de Jesús, como la película nos los ha trazado. Claro, ¿verdad? Supongo que para hacer la escena más viva, hacer la escena más fuerte, hacen unión de estas dos escenas. Pero no, estamos hablando de escenas completamente diferentes. Y miren también qué dato más interesante y bonito. ¿Saben que mientras estaba estudiando y leyendo un poquito, Cristal me ayudó a poder encontrar algunas
historia, ¿verdad? Algunas cuestiones en inglés y luego traducirlas. Dice, hermanos, que Belén significa la casa del pan. Ese es el significado de Belén. Y ahora, hermanos, note esto. Significa la casa del pan, y el pan de vida nace en la casa del pan. O sea, qué precioso como es Dios. Qué precioso como todo lo que hace el Señor, ¿verdad? Nuestro Señor y Salvador, para poder encajar todo tan perfectamente. Ahora, recordemos esta profecía, ¿verdad? Miqueas, vayamos por favor a Miqueas. Si usted tiene su Biblia puede hacerlo. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Cuando se profetiza a dónde va a nacer el Señor Jesús, dónde va a estar el Señor Jesús. También está en pantalla, aunque las letras hoy nos quedaron chiquitas, hermano, pero eso es para que usted abra su Biblia, ¿verdad? Y también esté ahí. Dice Miqueas capítulo 5 versículo 2: pero tú, Belén Efrata. Ojo, ¿sabe por qué es esta especificación? Porque Belén era un nombre común, así como María, José y otros nombres comunes que encontramos en la palabra del Señor, en las Sagradas Escrituras. Belén era un nombre común, pero aquí el profeta, porque hubieron otras ciudades que se llamaron Belén, no solamente esta, pero es específico de dónde va a ser, es específico de dónde va a suceder. Y dice Belén Efrata, pequeña para ser entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será, el que dice, el Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces ahí estaba ya la profecía cumplida. Ahora quiero que veamos otro detalle que está en el versículo 1 también. Dice, hermanos, que en los días del rey Herodes. ¿Quién era Herodes, hermanos? Quiero contarles que Herodes, hermanos, era un hombre sangriento, era sanguinario. Saben de que él tenía, creo que 9 esposas, no sé cuántas esposas, pero él mató a su esposa preferida, la mató, la asesinó, y mató a sus hijos. ¿Saben por qué? Porque tenía temor que le quitaran su trono. O sea, tenía tanta hambre de poder este rey, que mató a sus hijos, los desechó, los mató porque podían ser candidatos al trono, sus hijos. O sea, para que notemos el nivel de maldad que había en él, ¿verdad? Instrumento de Satanás, instrumento del diablo. Entonces, hermanos, cuando se anuncia y cuando llegan los sabios preguntando ¿dónde está el rey? ¡Ah! ¿Se imaginan cómo se puso Herodes, hermano? Le agarró cosquillín por todos lados, le agarró la cabeza. Y de hecho, hermanos, ya vamos a llegar a eso. Cómo él trata de persuadir, de engañar a los sabios que habían llegado a buscar. Entonces se puso mal, se puso mal. Ahora, también, hermanos, veamos esto. En el versículo 1 dice que vinieron del oriente, los personajes vinieron del oriente. Y los sabios, ¿verdad? Personas pues que eran estudiados. Tampoco, hermanos, debemos acá debemos acá aclarar y ver que la palabra del Señor, que la palabra de Dios no dice reyes, ¿cierto? Y entonces ahora nosotros hablamos, ¿verdad?, de los reyes magos, pero no, la palabra del Señor no dice reyes, solamente habla de hombres sabios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde salió la palabra reyes? No lo sé. Ahora, lo que sí, hermanos, es claro que por la capacidad, por la inteligencia de sabiduría que tenían estos hombres, posiblemente eran consejeros de reyes, porque eran hombres sabios. Ustedes recuerdan, los reyes, ¿verdad?, se hacían rodear de hombres sabios. Entonces posiblemente eran consejeros de reyes, pero acá no dice la palabra del Señor que eran reyes. Así que, hermanos, entendiendo esto un poquito, ¿verdad?, del contexto, y así vamos a ir estudiando conforme vamos desarrollando, quiero, hermanos, que encontremos juntos 5 razones, 5 principios de lo que puede ser mi mejor regalo para Jesús. Y el primero de ellos, hermanos, mi mejor regalo. Diga conmigo mi mejor regalo, por favor. Dígalo conmigo, mi mejor regalo. Mi mejor regalo es el propósito de adoración. Mi mejor regalo es el propósito de adoración. Mateo capítulo 2, versículo 2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y lea conmigo esto, hermanos, porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Y qué dice? Venimos, ¿a qué? Adorarle. El mejor regalo que nosotros podemos hacer hoy en la actualidad, recuerda, terminar bien para empezar bien. Mi mejor regalo es el propósito de adoración que yo voy a tener a la hora de ir a la casa del Padre, porque quiero adorarle.
¿Dónde está el rey de los judíos? Buscaban al rey de reyes, preguntando, llegando ahí a Jerusalén, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está? Porque nosotros traemos algo específico, su estrella hemos visto. Fueron, hermanos, entendiendo, su estrella hemos visto, fueron guiados por algo sobrenatural. Aunque ahora, hermanos, de hecho está a punto de suceder ese acontecimiento, ¿verdad? Algunos dicen que en este momento fue una constelación, algo que pasó, ¿verdad? Una conjunción entre Júpiter, Saturno y Marte. Pero quiero preguntarles esto ya a ustedes. Podría ser, porque el Señor, nuestro Dios, es el rey, ¿verdad? De todo, es el rey de la galaxia, es el rey del universo. Y puede hacerlo, puede desafiar las leyes de la química, puede desafiar las leyes de la física si Él quiere. Pero les pregunto, ¿no será acaso que el Dios que creó los cielos para nosotros no pudo haber hecho una estrella especial para anunciar el nacimiento de su hijo? Para anunciar, no el nacimiento, perdón, que su hijo estaba ahí. ¿No la pudo haber hecho el Señor? Claro que sí. Ahora, no sabemos, ¿verdad? Pero lo que me quiero enfocar es, ¿cuál es el propósito que estos sabios tienen? Adorarle. El propósito de ellos es adorar al rey. Ahora, ¿quién les ha obligado a venir a adorar? Y quiero explicar esto. En los tiempos antiguos, hermanos, o en los tiempos bíblicos, normalmente la adoración, antes de esto, era una adoración impuesta. Era una adoración obligada. ¿Recuerdan ustedes Babilonia? Nabucodonosor, no le vaya a poner nunca hacia su hijo, hermano, por favor. Dice que todos se tenían que arrodillar, se tenían que hincar, porque si no, iban a ser, ¿verdad?, echados al foso de los leones, iban a ser echados al horno de fuego, y era una adoración impuesta, no era una adoración de corazón. Les pregunto, ¿quién puso en el corazón de estos sabios adorar al Rey de Reyes? Dios. Solamente Dios. El propósito de ellos era adorarles. No venían obligados, no venían a la fuerza, venían porque venían a adorar al Rey. Quiero preguntarle, cuando usted y yo venimos a la casa del Señor, ¿venimos preparados para adorarle? Hermano, estos sabios caminaron kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros. Pensemos un poco en la realidad actual. Ay, el culto a las 10, me tengo que levantar a las 9:30. Qué duro. Amén. Gloria al Señor también, ¿verdad? Mire qué buena aplicación, gracias hermano Pedro. No dijeron ellos, desde aquí vamos a ver la estrella allá y le adoramos desde aquí porque allá está. Caminaron, hermanos, caminaron para adorarle. Quiero preguntarle, ¿cuánto nosotros caminamos, hablando metafóricamente, para adorar al Señor? No estoy pensando, ¿verdad?, en que caminamos, quizás algunos lo hacemos. Pero ¿cuántos caminamos para adorar? Por eso es mi mejor regalo para Él, es mi propósito de adoración. De hecho, usted nota, hermanos, los líderes cercanos que estaban ahí ni siquiera quisieron caminar 10 minutos. O sea, los religiosos, los líderes que estaban ahí, no quisieron caminar. Y es bien curioso, hermano, porque note esto. Mire, en el versículo 4, Herodes les pregunta a los sacerdotes y líderes: hey, ustedes que son religiosos, ustedes, ¿a dónde van a ser el rey de los judíos? Y ellos le responden, le citan a Miqueas, como ya lo vimos. ¿No le parece interesante que los sacerdotes, que los religiosos sabían ya lo que pasaba, pero no lo ponían en práctica? O sea, ya sabían dónde iban a ser, pero no querían creer. Interesante, pero vinieron otras personas con un gran ánimo, con una gran fuerza, con unas grandes ganas de venir a adorar al Señor. Y yo quiero preguntarle a esta mañana a cada uno de nosotros, ¿cuántos hemos venido con ganas de adorar al Señor? Pero de verdad, adorarle a Él, adorarle a Él, adorarle a Él. Voy a dar mi mejor regalo en un propósito de adoración. Cuán diferente, ¿verdad?, es la forma en la que lo hacemos ahora. ¿Cuánto caminas? Hablando, hermanos, no literalmente, ¿cuánto caminas? ¿Cuánto haces para adorarle al Rey? ¿Cuánto hacemos nosotros para adorarle al Rey? Y miren la afirmación que va a aparecer en pantalla. Hermanos, nosotros buscamos a Jesús no por lo que podemos conseguir. Buscamos a Jesús por lo que Él es, lo que representa, la forma en la que nosotros le amamos. Ahora, hermanos, un paréntesis acá, porque no me quisiera pasar esto un poquito para que vayamos viendo la historia completa.
Del verso 3 al 9, en este capítulo 2, en este episodio de Mateo, narra, del versículo 3 al 9, narra la forma en la que Herodes se enojó, se turbó, ¿cierto? Se inquieta en esto. De hecho, hermanos, le pregunta, como le acabo de mencionar, en los versículos 4 y 5 a los principales sacerdotes, a todos ellos, y ellos citaron esta palabra, el enojo de Herodes. Y miren, y lo vamos a ver al final, porque en el versículo 7, si usted está conmigo en la Biblia, dice que Herodes, llamándolos en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y miren en el versículo 8, y enviándolos a Belén, dijo: id y allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también, ¿qué dice? Vaya y le adore. Amén. Es lo que quería, ¿verdad? Herodes. Lo que quería es matarlo, pero usa su astucia. Imagínense ustedes que un personaje, un rey, los mande a llamar en privados y empieza a indagar, empieza a saber. Entonces, hermanos, mi mejor regalo es el propósito de adoración. Número 2, mi mejor regalo es hacer una búsqueda sincera. Mi mejor regalo es hacer una búsqueda sincera. Quiero que vea conmigo Mateo capítulo 2, versículo 9. Por eso es que ahorita del 3 al 9, ¿verdad? Vimos la escena donde Herodes aparece y la forma en la que Herodes trata de engañarles porque quería matar al rey de los judíos, según lo narra, ¿verdad? Mateo, pero sabemos que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador Jesucristo. Mi mejor regalo es hacer una búsqueda sincera. Versículo 9 dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo donde estaba el niño. ¿Por qué, hermanos, hacer una búsqueda sincera? ¿Por qué decir mi mejor regalo es hacer una búsqueda sincera? Bueno, porque ellos, hermanos, no los desvió nada. Ellos, hermanos, iban enfocados en lo que tenían que hacer. La señal de ellos en ese momento era la estrella. La señal de ellos era a donde estaba ubicada la estrella. Ellos ahí se querían dirigir, ahí ellos iban a ir. Estaban enfocados en la señal. Mire por favor lo que dice Jeremías capítulo 29 versículo 13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Quiero preguntarle, ¿cuántos de nosotros estamos buscando a Dios de todo corazón hoy por hoy? Mi búsqueda es sincera, a pesar de lo que esté pasando. Mi búsqueda es Dios, nada de lo que pase alrededor, ni a diestra ni a siniestra, me va a desorientar de la búsqueda que voy a llevar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque yo voy a tener una búsqueda sincera a Dios. Porque ¿cuándo podemos desenfocarnos de una búsqueda sincera? Bueno, podemos desenfocarnos de una búsqueda sincera cuando empiezan a pasar cosas, ¿verdad? Y me turban, me afligen, y entonces empiezo a prestar más atención en esto que en la búsqueda que yo debería de tener por Dios ya de por sí, en la búsqueda que yo debería de tener por Dios, ¿verdad? Ya con lo que conozco de la palabra del Señor. Mi mejor regalo es una búsqueda sincera. Dios, hermanos, guió a su pueblo, guió al pueblo de Israel, guió a los pastores para que vinieran a adorar cuando el niño estaba recién nacido. Pero hoy, hermanos, Dios ya no nos guía a través de este tipo de señales. Dios nos guía hoy ¿a qué? A través de su palabra. Hermano, no se pierda. Aquí está la guianza, aquí está la guianza. La búsqueda sincera es su palabra. No debemos de perdernos, no debemos de extraviarnos, porque acá está, no hay señales, no hay una estrella, aunque metafóricamente haré, ¿verdad?, uso de ella un poquito más adelante. Pero, hermano, la guianza del Señor está aquí en su palabra. No nos perdamos, hermano. Una búsqueda sincera es: voy a encontrar lo que el Señor me quiere decir. Y lamentablemente, hermanos, ahora algunos de nosotros andamos buscando: voy a ir a este lado porque ahí dicen que habla alguien en nombre de Dios, y andamos de aquí para allá, del tingo al tango, buscando que Dios nos hable. Ahora, no estoy
diciendo que el Señor no puede hacerlo. Creo, ¿verdad?, en los ministerios del Señor, creo en la forma de los dones que el Señor ha dado, pero también creo en el orden que el Señor lo ha hecho. Pero hermano, la mejor forma en la que usted puede encontrar guianza del Señor es aquí en la palabra. Lo que pasa es que nosotros queremos ir a otro lado para que nos hablen, pero aquí está la palabra que nos puede hablar a cada uno de nosotros. En nuestros devocionales personales, esos hermanos que usted hace a las 4 de la mañana, yo sé, hermano, que a las 4 si yo le hablo, usted me va a contestar y en lugar de decirme aló, me va a decir aleluya, hermano, aquí estoy ahorita orando, intercediéndome. Pensé que iba a decir amén, hermano, pero bueno. Pero ya no, ¿verdad? Porque no queremos ir a eso. Queremos hacerlo más fácil, lo más práctico. Por eso, hermanos, es que mi búsqueda sincera, una búsqueda sincera es ir hacia donde yo tengo que ir. Salmos 143:10, Salmos 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Buscar a Dios sinceramente cada día. Mi mejor regalo, hermanos, es decir, metafóricamente, ¿verdad? Allá está la estrella, en el faro, ahí en la iglesia del faro está la estrella, ahí voy a ir porque ahí está el rey y voy a ir a adorarle en una búsqueda sincera. Que sabemos que el Señor está en todo lugar, en nuestra casa, en esta iglesia, en los demás templos que en este momento también se está adorando el nombre del Señor, ahí está el Señor. Otro principio, hermanos, referente que podemos rescatar en este episodio, en esta escena que nos narra Mateo capítulo 2 es, hermanos, mi mejor regalo, número 3, mi mejor regalo es gozarme por amor a Cristo. Gozarme, vivir en constante gozo. Dice, el gozo del Señor, no los escucho, el gozo del Señor es mi fortaleza. Notemos, hermanos, el versículo 10, Mateo capítulo 2, versículo 10. Dice, y al ver la estrella, miren, o sea, la estrella significaba, porque no lo está haciendo por la estrella significaba que ahí estaba el rey. Ahí estaba el rey. Entonces ellos dicen que al ver la estrella, los sabios se regocijaron con muy, ¿qué dice? Grande gozo. La estrella representaba dónde se encontraba el rey. Voy a ir a la casa del Señor este domingo. ¡Qué gozo! ¡Aleluya! ¡Qué gozo! Voy a ir, ¿verdad? Voy a cantar esta mañana aquí con mis hermanos. ¡Qué gozo es eso! Quiero preguntarle, ¿cuál es tu actitud que representas al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo? ¿Alabas, hermano, con júbilo? ¿Alabas con tristeza? ¿Alabas con adoración, convicción y devoción al Señor? ¿O alabas con incredulidad, incertidumbre, tristeza en tu corazón? Y lo he mencionado algunas veces, ¿verdad? A mí me encanta la forma en la que el ministerio de alabanza está aquí, ¿verdad? Con todo, hermana Luz y las demás hermanas, ¿verdad? Danzando y bailando. Y a veces, hermano, nosotros viendo los pajaritos en el aire. Ya, ¿verdad? ¿Cuál es tu actitud de gozo para adorar al Señor? Miren, hermanos, ayer les voy a contar. Veníamos en el vehículo, ¿verdad? En el carro, y mis compañeros de viaje fueron el hermano Jaime, hermana Ansi y hermana Anita. Y entonces de repente los traía así un poquitito dormiditos. Ustedes saben, hermanos, que cansa un poquito, ¿verdad? Y bueno, qué sé yo, un montón de cosas. Y entonces, hermanos, empiezo a buscar ahí una musiquita. Hay un grupo que se llama Vía Láctea, que canta, ¿verdad?, canciones así antiguas. Y hermanos, pongo la primera y empieza aquella guitarrita, ¿verdad? Queen, queen, queen. Y los hermanos así, ¿verdad? Y miren, hermanos, empieza aquel canto que dice, ¿verdad? Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano. ¿Se recuerdan ustedes? Y hermano, en el carro empezamos a darnos la mano, ahí veníamos. Y miren, hermano, un gran gozo en el carro cantando al Señor, cantándole a Dios. Hermana Luz, ¿puede venir, por favor? ¿Pudiera venir? Me ayuda a cantar, así a capela vamos a cantar. Pero hermano, debe de haber gozo en el Señor, debe de haber gozo, debe de alegría. Cuando yo le canto al Señor, mi mejor regalo es gozarme por amor a Cristo. ¿Cuántos nos gozamos hoy esta mañana? Amén. Póngase de pie, por favor. Miren, hay un canto precioso que dice, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Qué dice? ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos lo saben? No sé, ¿verdad? Si creo que musicalmente no podemos, quizás no. Hermana, démosle así, ¿verdad? A capela. Pero hermano, cántelo como si estuvieran los instrumentos, como si estuviera todo. Igual el ministerio de alabanza puede ir bajando. Donde está
el Espíritu de Dios, hay libertad. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vamos, hermana. ¿Dónde está Vamos. el Espíritu de Dios? ¡Aleluya! Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Cuántos tienen siempre hay libertad esta mañana? Libertad. Así es. Libertad, libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Yo siento gozo en mi alma. Yo tengo paz y gozo Amén. en mi corazón. Gloria a Dios. Porque Vamos a ver. Jesucristo ya ¿Quiénes pueden me gozarse esta liberó. mañana? Yo tengo paz y gozo en mi corazón. Porque Jesucristo ya me liberó. Me liberó. Me liberó. De las cadenas me liberó. ¿Cuántos tenemos gozo porque el Señor nos liberó? Amén. Me liberó, de las cadenas me liberó. Aleluya, gloria al Amén. Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nos quedamos aquí porque vamos a ir terminando. Hermanos, y entonces empezamos a cantar estas alabanzas. Pueden sentarse, pueden sentarse. Y hermanos, miren, hermano Jaime, aquí está, ¿verdad? Pueden verlo, ahí está. Hermano, da testimonio. Y bueno, la hermana Anse, ustedes ya la conocen, ¿verdad? Que le cuesta ahí quedarse quieta, casi que danzando. Y bueno, hasta se me movía hacia el carro, ¿verdad? Porque veníamos danzando. Veníamos, hermanos, alegrándonos porque me gozo por amor a Cristo escuchar esas alabanzas inspiradas, ¿verdad? Y es algo, hermanos, tan bonito, es algo tan precioso. O sea, cantar, ¿verdad? Veníamos cantando así: yo siento gozo en mi alma, yo siento gozo en mi ser, ¿verdad? Y qué precioso esto, cuando viene la presencia del Señor y saber que mi mejor regalo es, ¿qué, hermanos? Gozarme por amor a Cristo. ¿Tiene usted cara de gozo esta mañana o tiene cara de limón? Gozo por amor a Cristo Jesús. Hermanos, aquí no hay una estrella que nos indica, pero aquí está la presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor por eso. Vamos terminando, hermanos. Vamos terminando con esto. Mi mejor regalo es dar lo más valioso. Y no estoy, hermano, hablando de, no me vaya a malentender, por favor. No estoy hablando de nada material, no. Mi mejor regalo es dar lo más valioso. Dice el versículo 11, básicamente concluye diciendo el propósito por el cual ellos habían venido a adorarle de tan lejos, kilómetros y kilómetros, se habían encontrado con todas estas cosas. Versículo 11 dice: y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María. ¿Y qué dice? Lo primero que hicieron fue postrarse. Lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Ellos traían presentes, traían regalos. Vamos a ver cuál es el significado de estos regalos en lo material y en lo espiritual. Pero hermanos, ellos trajeron algo valioso. Y quiero preguntarle esta mañana: ¿qué es lo más valioso para ti que podemos darle al Señor este día, esta Navidad, este fin de año? ¿Qué es lo más valioso para nosotros? Dice que ellos reaccionaron con gozo, con adoración, que le dieron regalos. Ahora, hermanos, quiero que noten esto. Es aquí donde piensan algunas personas, ¿verdad?, o historiadores, que eran tres los que habían venido. ¿Por qué, verdad? Porque traen tres cosas: oro, incienso y mirra. Entonces dice, trajeron esas tres, entonces venían tres. Pero la Biblia no lo menciona, no es nada comprobado, ni históricamente ni bíblicamente. Pudieron haber sido tres, como pudieron haber sido muchos más, muchos más. Ahora, lo que sí es importante, hermanos, es ver el siguiente detalle. Fíjese cómo es el Señor, fíjese cómo es Dios. O sea, la soberanía del Señor, la omnisciencia del Señor, de Dios para con su Hijo, ¿verdad? Y sabemos que Él lo sabía todo. Qué precioso esto, me impactaba, porque, hermanos, ¿qué pasaba según, bíblicamente sabemos, ¿verdad?, qué es lo que iba a pasar? Lógicamente, y lo vamos a ver más adelante, estos sabios no le hicieron caso a Herodes, sino que le hicieron caso a Dios y se fueron por otro lado. Herodes se llenó de ira y mandó a hacer
este edicto, ¿verdad? Esta ley de matar a todos los niños. Ahora, hermanos, en la omnisciencia de Dios, en lo poderoso que es Dios, materialmente significaba para José y para María haberse capitalizado, ¿cierto? Porque tenían oro, tenían incienso y tenían mirra. Ellos iban a poder moverse, porque lo que se venía era una gran persecución en los cuales ellos tenían que huir para proteger a nuestro Señor y Salvador. Entonces el Señor sabía esto anticipadamente, ¿verdad? Y les da esto. Ahora, la pregunta acá es, ¿qué enfoque tiene en la espiritual estas ofrendas que trajeron estos sabios a el Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores? Hermanos, estas ofrendas son un cuadro descriptivo de quién es el niño, de quién era ese niño, qué es lo que representaba. Y siempre, ¿verdad? Por eso les digo la palabra del Señor, hermanos. A mí me encanta porque cuando la leemos, ya sea de atrás para adelante, de adelante para atrás, por donde usted quiera, hermanos, todo se trata de Cristo. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, todo se trata de Cristo. Todo es nuestro Señor y Salvador, el Mesías. Y por eso es tan precioso. Ahora, hermanos, ¿qué significaba el oro? Bueno, primeramente el oro, ¿verdad? La majestuosidad. Rey, era rey. Pero también, hermanos, aparte de eso, la deidad. ¿Saben por qué? Porque, bueno, los utensilios, ¿verdad?, que se utilizaban en el tabernáculo desde el primer, ¿verdad?, cuando se movían, ¿verdad?, en la tienda, los utensilios eran bañados en oro. Y había una gran, algo muy significativo en el pueblo referente a eso, el oro. Y ellos traen oro para dárselo al rey, a la deidad. Luego también traen incienso. ¿Qué significa incienso, hermanos? Espiritualidad. El incienso, ¿verdad?, tenía que ver, bueno, de hecho, también, hermanos, la nación de Israel lo utilizó para adorar, ponían incienso. Entonces, el rey, el niño que está ahí, trajeron oro, porque es una deidad, es rey, él lo merece todo. Pero también trajeron incienso porque era digno de adoración, era digno de adoración. Ahora, ¿qué significa, hermanos, la mirra? La mirra, hermanos, es una mezcla de hierbas amargas, fuertes. Y la mirra, hermanos, normalmente, aunque él debería de ser adorado, la mirra representaba dolor, la mirra representaba sufrimiento. O sea, la mirra era igual a la muerte. Por eso les digo que este era un cuadro descriptivo de lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Señor y Salvador, a pesar de todo. Le llevaron oro porque era la deidad, era el rey. Le llevaron incienso porque merecía adoración, pero también mirra porque habían momentos amargos, momentos difíciles. De hecho, hermanos, si usted va a su Biblia, va conmigo, Isaías 53:3, ya lo había dicho, el profeta Isaías había profetizado acerca del sufrimiento que iba a tener nuestro Señor y Salvador. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Ahí en pantalla, Isaías 53:3. Así era conocido, así iba a ser conocido. Esa era la profecía, que iba a ser un varón de dolores por todo lo que iba a llevar, por todo lo que iba a soportar, sus pecados, mis pecados y el pecado del mundo. Por eso iba a ser varón de dolores. Dice, experimentando en quebranto, y cómo que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, dice el versículo 4, Isaías 53:4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Era parte, era una simbología, ¿cierto? Era significativo. Estas tres ofrendas que traían. Y Lucas 24:45 y 24:46, el Señor Jesús dice, entonces a él le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo el Señor Jesús, así está escrito. Lucas capítulo 24, 45 y 46. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Hermanos, ellos, los sabios, vinieron a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y venían, hermanos, no solamente, ¿verdad?, con palabras, sino que ellos traían algo para adorar. No quiero que me malinterprete, hermano. No estoy hablando de traer algo materialmente, pero ¿qué trae usted para adorar al Señor esta mañana? ¿Qué trae usted para adorar al Señor en la casa de Dios? ¿Qué trae? ¿Trae su mejor adoración? ¿Trae ya desde que viene entrando, desde que sale, ¿verdad?, del carro, a pesar de todas las cosas?
a pesar de las situaciones que a veces, hermanos, nomás salir de casa, algo nos pasa, una llamada, una discusión, el carro no enciende, algo con el vecino, y entonces ya no vengo con la mejor actitud, ya no traigo lo mejor en adoración porque algo me quitó la paz. Hermanos, usted y yo debemos de venir al Señor y darle lo más valioso en adoración a Él. Amén. Terminamos con esto, hermanos. Mi mejor regalo es ser obediente. Mi mejor regalo es ser obediente. A nuestros hijos le decimos, ¿verdad? ¿Quieres un regalo? Sé obediente. Y cierto, yo lo practico mucho. Hay que ser obediente, obediencia, obediencia. ¿Cuántos somos obedientes aquí? Levantemos la mano. Amén, gloria al Señor, qué bonito se ven. ¿Cuántos somos obedientes a la palabra? Amén. Gloria al Señor. Mire el versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, porque ya vimos, ¿verdad?, que Herodes les dijo: hey, vayan y me cuentan, me dicen a dónde está el niño. Sabemos los planes de Herodes. Dice que ellos regresaron a su tierra por otro camino. Fueron obedientes a Dios. Posiblemente tenían esa carga, esa situación sobre sus hombros. Un rey, el rey, ¿verdad?, les había pedido que volviesen y le informasen. Y ellos dijeron: no, vamos a ser obedientes a Dios, quien nos ha revelado. ¿Quién más les podía revelar, hermano? ¿Quién más les podía revelar? Solamente Dios.